Muy buenos días, amigos, amigas, colegas. Bienvenidos a este conversatorio virtual. René del Risco Bermúdez, análisis de su narrativa. Este está organizado por la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, OCEPLANDI, cuyo director es el maestro Eulogio Silverio, y también por la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la dirección del doctor Gerardo Roa Ogando. Esta actividad se enmarca dentro de la semana aniversaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Queremos aprovechar y presentar a nuestras autoridades. Con nosotros se encuentra el señor decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Augusto Bravo. También contamos con la presencia del director de la Escuela de Letras, el doctor Gerardo Roa Ogando. Buenos días. Asimismo, contamos con la presencia del director de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, OCEPLANDI, el profesor Eulogio Silverio. De inmediato, queremos escuchar las palabras de bienvenida de nuestro decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Augusto Bravo. Adelante, profesor. Muchas gracias, Faustino. Muy buenos días. A la verdad que a pesar de la situación en que estamos viviendo los dominicanos y el resto de la humanidad por esta pandemia, existe en el final allá del túnel una luz bastante brillante que nos da un aliento suficiente para saber que habrá Universidad Autónoma de Santo Domingo para el 5º centenario de su fundación, para el séptimo y 8º centenario. Porque esta energía que se está desarrollando, a pesar de las vicisitudes, lo mantiene activo gracias a un conjunto de profesores, profesoras y alumnos que han venido trabajando día a día. En vez de estar con los brazos cruzados, en vez de quedarse en su casa, nosotros, además de estar en nuestra casa, estamos produciendo actividades para beneficio de todos nosotros. ¿Cuántos talentos tiene nuestra universidad? Y justamente a la semana aniversario, que en esta modalidad en línea, no presencial, no le ha quitado nada el calor a estas actividades. Gracias, reitero, al esfuerzo que estamos realizando todos. En el caso particular, en el día de hoy, dejamos inaugurada con esta actividad a cargo de la Escuela de Letras, dirigida por el eficiente, dinámico, activo, intelectual dominicano, el doctor Gerardo Roa, que con una energía inagotable no descansa y siempre ha estado ahí. Son jornadas kilométricas que hemos tenido, además de la formación de los maestros y las actividades cotidianas. La Escuela de Letras sigue activa gracias a ese conjunto de profesores, coordinadores de cátedras, señor director y profesores que se integran activamente a las actividades. En esta oportunidad resaltaríamos como ejemplo, al maestro Juan Guerra, que siempre está en todas las actividades, permanente y activo desde Santiago. Qué magnífico y maravilloso. Y en él a los demás profesores que siempre participan de estas actividades. Al señor Eulogio Silverio, en ese plan renovado, activo. La gente está sorprendida. Y esa es la oficina de planificación sectorial de nuestra universidad. Ahí lo tenemos. Una oficina que estaba en el olvido, abandonada,
hoy está activa y permanente. Ya está como la mata de mango, bien bonita, que le tiran piedra para comerse los mangos. Pero qué bueno que no tiren, que le tiren a Eulogio, porque tiene mucho mango frondoso y bello, de profesores destacándose, y esa nueva adquisición en el firmamento de nuestra facultad, Faustino, qué alegría tener jóvenes valerosos que han asumido con responsabilidad todo este trabajo. Y el incansable William, parece que tiene con diésel que trabaja, pero no descansa. En este ambiente, señores, sin quitarle más tiempo, estamos sumamente motivados. Lunes, 9 de la mañana, pero Dios mío, ni con pandemia descansamos. Así que felicidades a los intelectuales que participan en el día de hoy, que son de primer orden, en una jornada no de 1 hora ni de 2 horas, jornada de varias horas. Así que muchas felicidades, muchos éxitos, y esa es nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con su compromiso social, siempre al servicio de los mejores intereses de la sociedad dominicana. Muchas gracias, bendiciones para todos y a nuestra semana aniversario. Muchísimas gracias a nuestro señor decano, Augusto Bravo. Y de inmediato damos paso a las palabras de exhortación y de motivación de nuestro director de la Escuela de Letras, el doctor Gerardo Roa Ogando. Adelante, profesor. Muy buenos días, apreciado Faustino Medina, maestro, apreciadísimos colegas de nuestra Facultad de Humanidades, profesor William Mejía, el señor decano de nuestra facultad, gracias por esas palabras y por estar a la vanguardia siempre de los desarrollos del conocimiento humanístico y hacer, propiciar este tipo, impulsar este tipo de debates, como ya usted ha dicho. No importa que no sean presenciales, a través de cualquier medio llegamos a la comunidad y eso es importante. En nombre de la Escuela de Letras nos sentimos muy contentos de que nuestros profesores hoy puedan participar abriendo la semana del aniversario de la Facultad de Humanidades, de nuestra Facultad de Humanidades, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Escuela de Letras ha estado inmersa, igual que las demás escuelas, en muchas actividades de inducción a los profesores en los entornos virtuales de aprendizaje. Aún así, nuestros coordinadores siempre han estado y están dispuestos a apoyar este tipo de actividades. Por ejemplo, la actividad que se realizará en esta mañana, coordinada por Faustino, están vinculadas a las cátedras de literatura de nuestra Escuela de Letras, especialmente a la cátedra de Teoría, Crítica e Investigación Literaria, que coordina el profesor Miguel Ibarra, que es bueno mencionarlo acá, quien se dio la coordinación de la oportunidad a Faustino para que pueda continuar por asuntos personales, pero en espíritu está con nosotros. Queremos saludar también al maestro Juan Aderso Riveras Eduardo, un tremendo coordinador que también participará en esta actividad con su presencia hoy, pero el sábado con un tremendo diálogo literario, iniciativa de él mismo como coordinador, y que tiene un ingrediente importante. Además de ser un diálogo literario, es un diálogo internacional que une continentes. Por tanto, esta semana del aniversario de nuestra Facultad de Humanidades es una ocasión propicia para que nuestros profesores puedan participar. Los que no participen en el panel de análisis y de crítica a los autores que se han seleccionado, pues podrán participar haciendo preguntas a través del chat y de otras formas. Y por supuesto con su presencia, el hecho de que se hayan conectado, de que hayan accedido desde sus respectivos hogares, ya esa es una muestra de que valoran, como sabemos que lo hacen, el conocimiento humanístico, las competencias de lo humano. Así es que gracias, William, por ese trabajo inmenso que estás realizando para que nuestra Facultad de Humanidades esté presente en el debate no solo nacional,
sino más allá, internacional. Como mencionaba el doctor Augusto Bravo, señor decano, en la oficina de OCEPLANDI, con ese director que tenemos inmenso, con Silverio, Eulogio Silverio, que es el propulsor de esta aplicación y de este tipo de debate de humanidades y sociedad. Qué bueno, Eulogio, que tenga esa actitud abierta ante el conocimiento, que sabemos que siempre la ha tenido, para debatir diversos temas desde perspectivas complejas, interdisciplinares, porque eso son las humanidades. Estamos en las escuelas, por supuesto, y cada escuela domina un área específica, disciplinar. Sin embargo, esto se realiza con fines administrativos, de docencia, de investigación, pero a la hora de hablar de humanidades, humanidades somos todo el conocimiento, es decir, la unión de la sinergia que se puede producir, de hecho se produce y se está produciendo en estos momentos entre una escuela y otra. Por eso, en nombre de la Escuela de Letras, bienvenidos a nuestros queridos profesores que van a participar: Berson Rosario, Rita Díaz, Orlando Muñoz, la maestra Ruth Cuevas, nuestros monitores y estudiantes que están por ahí, ¿verdad? Es de gran alegría y de gran agrado. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, señor director de nuestra Escuela de Letras, doctor Gerardo Roa, Ahogando, por esas palabras de exhortación y de motivación y de bienvenida. Debemos decir además que este conversatorio sobre la narrativa de René del Risco Bermúdez es también organizado por el grupo académico y cultural Generatio Nova Universitas, también coordinado por el profesor Eulogio Silverio. De inmediato vamos a presentar a nuestros participantes y en este mismo orden los vamos a escuchar. Tenemos con nosotros en este conversatorio a la maestra, escritora e investigadora Rita Díaz, profesora de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También contamos con la presencia y la participación del profesor Berson Rosario, maestro, poeta y narrador. También pertenece a nuestra escuela. Además, estará con nosotros la estudiante de Filosofía y Letras, escritora y monitora de nuestra escuela, Cristal Pérez. También Delkis Molina, maestra, editora e investigadora de la Escuela de Letras de nuestra universidad. Y finalmente, Orlando Muñoz, maestro, escritor, investigador. Por supuesto, también pertenece a nuestra Escuela de Letras. Trabaja también, hace una maravillosa labor en nuestro Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias. De inmediato, comenzamos con nuestros participantes. Quiero recordarles a cada uno, a cada una, que tendrán una primera participación de 10 minutos y luego una segunda para aportar nuevos elementos, nuevas ideas de 5 minutos. Luego, entonces, la participación del público, de los demás profesores y profesoras, con preguntas, con comentarios. Comenzamos con la profesora Rita Díaz. Rita, sabemos que en la literatura lo más importante no es lo que se dice. Lo más importante es cómo se dice. Y ese cómo se construye con el lenguaje, con el registro. En René del Risco Bermúdez, ¿cómo es ese registro? ¿Cómo hablan sus personajes
y cómo el narrador nos cuenta lo que nos cuenta. Muy bien, buenos días. Gracias por compartir aquí esta mañana un poco sobre René del Risco Bermúdez. Voy a compartir la pantalla con ustedes para ver algunos elementos, si me lo permite Faustino por acá, para colocar algunas ideas para que lo veamos todo antes de aquí. Bien, muy bien. Entonces, compartiendo acá. Vamos a trabajar, vamos a compartir, como decía Faustino, el registro. Las palabras que del Risco Bermúdez pone en boca de sus personajes, la forma como lo cuenta y su estilo de narración también. Como me han dado 10 minutos, vamos a ser breves en la primera parte. Cuando hablamos del registro de un autor, tenemos que contextualizarnos cómo vivió, en qué época vivió, qué características tenía esa, digamos, esa producción que se ha hecho a lo largo de su, digamos, de su desarrollo de escritura. Fíjense que del Risco Bermúdez nace entre el 37 y muere en el 72. O sea, su rango de vida y producción estuvo marcado por la represión política, primero por la dictadura de Trujillo y luego por los años del gobierno de Balaguer. Entonces podemos imaginarnos una República Dominicana donde la libertad de expresión era nula y donde los principales escritores estaban supeditados a digamos, a unas ideas que debían estar preconcebidas o por lo menos beneficiar a las personas que estuvieran en el poder. Y una población general semianalfabeta para la época, y detalles de la vida de este escritor que estuvieron directamente relacionadas con su forma de escritura. Por ejemplo, el hecho de que venía de una familia culta. Mientras el resto de la población era semianalfabeta, pues René del Risco Bermúdez estaba criado en una familia culta de escritores, tanto su madre como su abuelo. Incluso su madre llegó a decir que él era la reencarnación de su padre, o sea, la reencarnación de su abuelo, y que venía a completar un periodo de producción intelectual para el país. Y eso es grandioso porque él es prácticamente un elemento distintivo del resto de la población de su época. Tanto así que formó parte de los fundadores y de los desarrolladores del grupo cultural El Puño. Entonces, René del Risco Bermúdez no era cualquier persona, era una persona culta, criada en una familia conservadora, en un país donde la mayoría de las personas no conocían, no tenían un desarrollo, digamos, intelectual. Entonces, el registro lo vamos a dividir en dos. Esta primera parte vamos a considerar cómo era el registro del narrador. Encontramos en René del Risco Bermúdez una preponderancia de la primera persona, narradores en primera persona, con un manejo de la lengua completo, un manejo de la lengua en todos sus aspectos de manera formal. Es un registro con un vocabulario culto, de semiculto a culto para la época, sin vulgarismos, una narración, digamos, inclinada más a lo poético. Y vamos a ver un ejemplo donde prácticamente el deslinde entre la poesía y la narrativa es un poquito, digamos, complejo para determinar. El uso de adjetivos, unos adjetivos que no son recurrentemente los calificativos que acostumbramos a ver, sino unos adjetivos que más bien son estéticos totalmente. El vocabulario que utiliza el narrador es pulcro, es un vocabulario, el narrador sigue un patrón del nivel formal espléndido. Vamos a ver aquí, por ejemplo, dice una parte de su escrito: uno es algo así como una pompa de jabón en la que se reflejan los labios del niño, los bucles, la mirada, un lazo azul, un reflejo que se torna iridiscente. Y la pompa está llena de música, de dulce música por dentro, una música para cazar mariposas y correr por un campo, por la pradera, entre la hierba mojada tocada de florecillas amarillas, sabiendo que no llegaremos a las montañas color lila,
y uno podría ser una niña de mejillas frías con la cintura apretada, o un cordero saltando, saltando, saltando. Las narraciones, por lo regular, marcan y están supeditadas a aquellos elementos que identifican por lo regular o vivencias del autor o elementos que están directamente relacionados con él. Si nosotros nos fijamos en esta descripción que utiliza René del Risco Bermúdez, las palabras todavía, si la traemos al siglo XXI, podríamos encontrar personas que tendrían que ir al diccionario directamente para encontrar qué es algo iridiscente, para encontrar qué serían los bucles. Señores, nosotros no le decimos bucles a los rizos todavía en el siglo XXI. O sea, si usted se fija en la ubicación de René del Risco Bermúdez para su época, el vocabulario es un poco más elevado que la media de la población. Las pompas de jabón, esta metáfora o esta, digamos, analogía entre lo frágil de las cosas y los elementos que pudiéramos encontrar que son totalmente poéticos dentro de la narración, son sin duda una marca del autor, que no están solamente en una historia, sino que la podemos encontrar directamente en varias de sus narraciones. Cuando leemos a René del Risco Bermúdez, chocamos con una realidad que no era la común de la región, de la zona. Incluso escuchamos con vocabulario, escuchamos palabras que no son totalmente de la República Dominicana, sino más bien que su influencia, su marca americanista lo trae, debido a su experiencia, lo trae y lo coloca dentro de su narrativa. En el lado de los personajes, por ejemplo, es diferente, porque a los personajes él le da un matiz de acuerdo a las características de los personajes, y es algo que pudiéramos encontrar en René del Risco Bermúdez como una pirámide social a través de sus personajes. En sus personajes encontramos desde lo coloquial, lo familiar, hasta lo, pudiéramos caer en lo pueblerino y hasta en lo vulgar y popular. Sin embargo, en el registro del narrador se mantiene siempre impecable, se mantiene dentro de los límites de un español no solo estándar para la República Dominicana, sino estándar a nivel de Latinoamérica. Un vocabulario que pudiera entender cualquier persona de otros lares, digamos, de otros países que también hablan español, porque no son, o sea, el grueso de palabras con el que narra sus trabajos no es específicamente dominicanismos. Y como otros autores han recalcado, ¿verdad?, que utilizan palabras muy marcadas nuestras, que desde que lo leemos sabemos, ese tiene que ser dominicano. Cuando leemos a René del Risco Bermúdez no lo identificamos dentro del rango de dominicanismos, más bien tenemos esa inclinación a lo universal, esa inclinación hacia un español estandarizado, a un español, digamos, un poquito más fuera de nuestros confines, fuera de nuestros límites culturales. En el aspecto de los personajes, bueno, Faustino me va a dar el indicador cuando deba pasar a otro expositor, por favor. En el lado de los personajes, como les decía hace un momentito, nos encontramos con una pirámide social completa. El vocabulario de René del Risco Bermúdez en los personajes es como un acto de justicia donde le da a cada quien lo suyo. O sea, en la voz de los personajes nos vamos a encontrar que los jóvenes hablan como jóvenes, pero no jóvenes. O sea, los jóvenes de la élite tienen un vocabulario muy propio de la élite. Los jóvenes del pueblo tienen un vocabulario muy identificado. O sea que un análisis literal, lingüístico, se le pudiera hacer a estas obras del Risco, y podríamos a partir de él trabajar las distintas variaciones léxicas y ese vocabulario amplio que tiene cada personaje. Brevemente les leo aquí un ejemplo de dos jóvenes ya de
de cierto estatus social que se encuentran y hay un tipo de conversación de este tipo. Dice, te escuchaba atentamente. Dijiste palabras tales como, uno se resigna, sería tonto, fue un golpe, uno es joven, hay que pensarlo, etc. Para mí esas expresiones no tenían ninguna importancia mayor, no aportaban nada o no descubrían nada. Eran manifestaciones muy humanas y naturales que hay que aceptar definitivamente como lógicas. Aquí hay una descripción o una recogida más bien de elementos que son totalmente del pueblo. Cuando utilizamos estas expresiones ya construidas que representan la idiosincrasia de un grupo de personas, pues estamos dentro de esos elementos populares que marcan a la sociedad y que definitivamente son un patrón de convivencia y un patrón cultural que nos identifica y nos marca, nos pudiéramos decir que estos elementos conviven de una manera tal que son parte de nosotros. Y eso es lo que hace del Risco Bermúdez con las narraciones a la que pone al acceso de todas las personas. Prácticamente pudiéramos deslindar cuando un personaje es de cierta élite o de cierta clase social a través del vocabulario con el que aparecen dentro de la narración. Los criados, por ejemplo, tienen un vocabulario muy de su clase social. Lo vamos a ver aquí en este otro elemento. Por ejemplo, la criada que le dice a la niña, aquí, muchacha, deja esa jodida lata. Y en una de las expresiones hasta emite una frase que es muy común entre los dominicanos, que es coño. Y lo deja salir, pero lo deja salir en la voz de la criada. La criada tiene un elemento específico. ¿Por qué? Porque en voz de la criada eso es normal. Eso es reiterativo, porque forma parte de la costumbre del relajamiento del registro, digamos, familiar, popular, cuando estamos frente a ciertas personas con las que nos sentimos en confianza, entonces nuestro vocabulario cambia drásticamente y entonces ahí viene, ¿verdad?, las variaciones diastráticas que ya se han analizado o que a través del tiempo hemos encontrado en los análisis de grandes lingüistas dominicanos. La construcción también de esos elementos, digamos, esas locuciones, esas frases hechas, esos refranes que son muy comunes en la voz popular, aparecen directamente en la voz popular, no aparecen en la voz del narrador, no aparecen en la voz del personaje principal, que también forma parte de un registro oculto. Esos refranes, esas locuciones aparecen en la clase media y la clase baja, que utilizan un registro o un vocabulario un poquito más relajado, un poquito más en familia, un poquito más, digamos, en confianza. Como una uva. Cuando usted ve a una persona borracha, una persona que ha consumido bastante alcohol, las personas comúnmente, los dominicanos decimos que anda como una uva, para hacer referencia, ¿verdad?, al contenido alcohólico que exhibe. Encontrar las cervezas cenizas. Nosotros ya para el siglo XXI hablamos de vestidas de novia, pero del Risco Bermúdez recoge a unos chicos, a unos muchachos que están, digamos, en el argot popular como cervezas cenizas. Y en voz de las chicas son más sutiles las expresiones, como cuando a uno le sueltan los caballos, o sea, cuando hay un cortejo en el hombre hacia la mujer, y en voz de la mujer, miren que no es en la voz del hombre. El hombre no habla de decirle, soltarle los caballos a las mujeres, eso es un vocabulario muy de mujeres. Le han soltado los caballos o le han soltado los perros. Pero entonces ahí viene lo que le decía hace un momento. Cada personaje está tan bien ubicado que hay una justicia tremenda en cuanto al vocabulario, porque cada uno tiene
su propio lenguaje, su propia forma de decir las cosas. Y ahí está lo grandioso de leer algo para el siglo XX, que era una marca, porque el siglo XX se caracteriza en nuestro país por tener una literatura muy culta, una literatura muy marcada por vocabulario que nuestros jóvenes no conocen. Incluso ahora en el siglo XXI no es un vocabulario común, no es un vocabulario, digamos, que podemos encontrar en cualquier expresión, no. Es un vocabulario donde el narrador mantiene su registro formal y los personajes, de acuerdo a su naturaleza, van desarrollando algunos elementos que le caracterizan, no solo por la parte, digamos, económica, su nivel económico, sino también por la parte de estudios. Esas variaciones diastráticas, diafásicas que tienen nuestros hablantes, que tiene todo hablante, sin importar el país, se notan y están muy delimitadas dentro de la narrativa. Y en este ejemplo amplio que les voy a leer dice, ¿y qué? Te esperaba ayer alrededor de las 3. No me extraña. Ya sabes que detesto a las muchachas que se dedican a esperar a uno durante las horas de la tarde. De modo que es una buena excusa de tu parte para declararte odiada por mí. No es cierto. Las 3 de la tarde es una buena hora para esperar a un muchacho que no estima a sus amistades. Además, nunca pronuncié tu nombre mientras te esperaba, sino que me limité a leer y a escupir tenazmente. Bueno, y ese pedazo de carne, creo que ya no eres niña. Mientes. Aún me faltan muchas cosas por aprender. Además, nadie acostumbra a llevar un pedazo de carne entre los dientes por el simple hecho de ser una niña. Este diálogo entre los personajes, si ustedes se dan cuenta, contextualizando un poco, son 2 chicos que se han citado. Están en una especie de enamoramiento sutil y se están citando en un espacio público. Y miren el vocabulario que utilizan ambos, donde no hay elisión de ese por ninguna parte, donde no hay apócope de expresiones, donde no hay vulgarismos, donde no hay arcaísmos. Es un vocabulario, digamos que muy representativo de los personajes que lo utilizan. Tenemos una chica de cierto estatus social y a un joven que la corteja del mismo estatus social y que conversan de una manera muy, digamos, muy respetuosa, muy amena, y aunque están solos, no relajan el vocabulario. Están digamos, en un espacio familiar, porque están solos y están en una confianza. Sin embargo, el vocabulario no se relaja. ¿Por qué? Porque los personajes a los que obedece este vocabulario pertenecen a una élite que por lo regular representa ese tipo de vocabulario. Por lo regular representa ese tipo de forma de hablar. No solo de no hacer apócopes o de no utilizar palabras llamadas vulgares o populares, sino de un uso correcto, correctísimo de la lengua, con las marcadas pausas y expresiones que le caracterizan de acuerdo a su estatus social. Y creo que es una de las mayores luces que yo he encontrado en los cuentos de René del Risco Bermúdez, el hecho de que mantiene a cada personaje con las características que le correspondían para la época. Y creo que eso es prácticamente un elemento muy, digamos, encomiable. Es un elemento que pudiéramos decir que forma parte de nuestro orgullo nacional en las escrituras. La otra parte que tengo que explicarles, no sé si Faustino me dejará terminarlo ahora. Ok, entonces. Rita, tú tienes, ahorita tendrás 5 minutos más, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Tu participación, excelente, excelente, no esperaba menos de ti. Y vamos a continuar entonces con mi estimado profesor Berson.
Una de las funciones del arte, maestro, en este caso de la literatura, es la denuncia social. En el autor que analizamos hoy, ¿cuáles denuncias podemos identificar? ¿Cuáles denuncias sociales podemos identificar en la narrativa de René del Risco Bermúdez? Buenos días a los compañeros, colegas. Buenos días a los escritores que están en la sala. Vamos a intentar darle respuesta a tu pregunta, pero tratando de ver 4 características especiales. Más que darle respuesta a tu pregunta, voy a ver 4 características especiales en el orden escritural del escritor que nos atañe, de René del Risco Bermúdez. Hay una característica, y aclaro, voy a partir de lo que son las teorías de Mijaíl Bakhtin y un poco tocaré a Georgi Lukács para explicar, para darles razón a la participación que voy a tener. Por eso quiero entrar directamente a estas 4 características que yo pude deslindar. Son más, pero solamente voy a hacer referencia a 4. En un estudio que ya estábamos haciendo acerca del autor en cuestión. Por ejemplo, el autor hace una descripción y trata justamente de describir desde el yo interior, pero de los personajes. O sea, se va a la interioridad del personaje para desde allí entonces describir el mundo interior de la actuación de esos personajes. Leyendo el cuento, no sirven después las palabras. El autor nos habla de la personaje Alicia de la siguiente manera, nos la describe de la siguiente manera. Dice, Alicia hablaba algunas veces desde el fondo de ella misma y a mí me parecía que con las palabras comenzaba a desdibujarse línea a línea en un extraño proceso que culmina en su última palabra, la cual siempre más lenta que las anteriores y pronunciada con un acento francamente dramático y desesperado, siendo nada ya desdibujada por completo, sombras blancas, nada más, hasta que moría la palabra y entonces yo la veía reconstruirse como un cadáver, como un sueño, en ese vacío grave de su silencio, siempre con esa presencia enfermiza y lejana que permanecía inalterable por encima de las miradas y los gestos de los demás. Esto está en la página 10. Fíjense, en ese fragmento de ese cuento, nosotros vemos cómo el autor se introduce en su propio personaje y desde él entonces comienza a describir el personaje. Lógicamente, estamos frente a un escritor que está haciendo una experimentación a la cual nos vamos a referir más adelante. En ese sentido, nosotros vemos a un escritor, a un narrador que maneja la interioridad de sus personajes. No quiero referirme a los tipos de personajes ni a esta cuestión. Sencillamente observar con qué maestría, con qué paciencia, con qué ardor René del Risco Bermúdez retoma en sus personajes la descripción interior de ellos. Tenemos otro fragmento que así lo avalan, pero vamos a pasar a la segunda característica, donde yo determino que el narrador inicia la trama con el personaje en acción. Eso al día de hoy parecería, digamos, un juego de niño. Sin embargo, recuérdense, y me gustó esta parte de la compañera Rita, que contextualizó en la época en que este escritor se desarrollaba.
es un poco cuesta arriba y un tanto desleal extraer al autor o no tener en cuenta que ese autor procede de una época que lo va a marcar. No es lo mismo la década del 60, la década del 50, 40, que la década del 2020. Las cosas son muy diferentes. Por tanto, esta característica, vemos cómo el autor inmediatamente lleva a la cancha, al juego, a sus personajes. De tal manera que el personaje se inicia o la acción se inicia justamente en la primera, digamos, oración del personaje. Por eso, el narrador al inicio de la trama saca de inmediato a sus personajes como sacaría un jugador de ajedrez a la dama del juego. Esto es, la acción de los cuentos se inician desde el primer párrafo del cuento narrado. Esta técnica usada por René del Risco Bermúdez le permite atrapar al lector desde la incipiencia misma. Con esto también logra agilidad en el hilo narracional. Veamos algunas citas que avalan las afirmaciones que estamos haciendo. Si tomamos el cuento del intruso en la página 54, vemos que nos dice: llegaste inesperadamente, ya el personaje entra en la acción, llegaste de manera inesperada. Cuando tiraste la puerta del auto, me acerqué a la ventana. En ese momento guardabas la llave en tu cartera negra, apretada como un sobre, y ascendía a la acera. El intruso, página 54. En otra parte, en otro cuento, que es Ahora que vuelvo Tom, el autor comienza: era realmente pintoresco, Tom, con aquella gorra de los Tigres del Licey que ya no era azul, sino berrenda, y el pantalón de caqui que te ponías planchadito los sábados por la tarde para irte a juntarte con nosotros en la glorieta del Parque Salvador, a ver las parrandas de los Boy Scouts en la avenida y a corretear y bromear hasta que de repente la noche oscurecía el recinto y nuestros gritos se apagaban por las calles del barrio. Ahora que vuelvo, Tom. Fíjense, inmediatamente en la primera oración entra presentándome el personaje Tom. Era realmente pintoresco, Tom. Y en esas tesituras, en esa manera de hacer literatura, de hacer su narración, entonces nos presenta a un personaje en plena acción desde el primer momento. Lo mismo sucede con el cuento En el barrio no hay banderas, en la página 74 del libro de la edición que yo leí, dice: al teenager lo liquidaron. Nunca olvidaré los ojos de teenager. Cuando el policía rastrilló de nuevo la Cristóbal, ahí mismo, casi entre las cejas, y él recostado en la pared, con las manos abiertas sobre la acera y la pierna encogida, sangrándole por la rodilla. En el barrio no hay bandera. Inmediatamente se inicia el cuento. En ese mismo momento entra teenager a la acción. Es una acción propia de ese personaje. Lógico entonces es que cuando un lector se aboca con el personaje principal así de frente, pues inmediatamente se adhiere a él y no lo floja hasta el final. Esa manera de narrativa que tiene René del Risco Bermúdez, vuelvo y me remito a la época. Hoy parecería ser un juego de niños, pero en la época era una invención muy notable del escritor. Como lo digo ahora, y como ha de notarse en estos cuentos, René del Risco Bermúdez inicia la pieza narrativa con los personajes en plena acción. Como dijimos al principio, esto le permite más agilidad en el discurrir de la trama. De esta manera, el autor de estos cuentos se coloca a la par con los grandes narradores de ese momento. Si algo marca a este narrador de la brevedad,
es la rapidez de los tiempos en los que se estaban viviendo. Era la época de la definición, la época de la velocidad, marcada por los imperantes cambios sociales. No había tiempo para dilapidar tiempo. Era ahora o nunca. Me refiero a un eslogan escrito por la juventud del mundo para esa época. O sea, era la rapidez, era buscar. Lógicamente, hablamos de rapidez, vuelvo y me digo, para no salirme de mi paréntesis. La época, la rapidez de la época, la juventud se quería aprovechar en el momento, pensando en que ya se es adulto y se pasa a un plano diferente de concepción de lo que es la vida. Ya una persona pasada su madurez, pues lo que quiere es estar viviendo la vida más sosegada. Y en ese momento en que Bermúdez nos habla, realmente no había posibilidad de darnos tiempo para el tiempo. Paso con esto a una tercera característica, y aquí me refiero al modelo de experimentación en el ámbito narracional. ¿Cómo narraba? ¿Cuál era en ese momento el experimento? Y en este sentido yo acoto. En este ámbito, el autor de Risco Bermúdez introduce en su narrativa una experimentación que le da razón de ser al narrador, permitiéndole actuar como un ente medalaganario, colocándolo así fuera de la trama narrativa. Es como si el narrador emitiera un código de advertencia a los personajes del cuento. Esto es, dejándole bien claro que el yo narrador, que es él mismo, va a hacer con ellos lo que le plazca. Con solo elevar el látigo del medalaganarismo, cada personaje, además de ser creado por el narrador, debe cumplir fielmente y sin chistar con los caprichos de un yo narrador que a su vez es dominado por el autor del cuento. Es una maniobra del autor con el narrador y con los personajes creados. Fíjense, en cada personaje, el narrador, como una manera experimental, se va, como diría Bakhtin, no a dominar al narrador, al personaje, sino a hacer del personaje una marioneta. Usted está aquí, usted hace esto, usted hace... O sea, viéndose entonces que esta situación del yo narrador es como si quisiera quitarse el ropaje que él tiene de la responsabilidad, como dice Bakhtin, en los personajes, sino más bien hacer de los personajes ese títere que él va a manejar. Lo estoy diciendo en el mejor sentido de la palabra. Por eso digo, es una maniobra del autor con el narrador y con los personajes creados. Esta actitud, que vengo un poco cuestionante, ¿no? Aquí cuestiono un poco al autor. Digo, esta actitud del autor me recuerda a Mijaíl Bakhtin y su obra Estética de la Creación Verbal de 1999, traducida por Tatiana Budnova, cuando afirma que el autor es el que da el tono a todo detalle de su personaje, a cualquier rasgo suyo, a todo suceso de su vida, a todo acto suyo, a sus pensamientos, sentimientos, igual que en la vida real evaluamos cualquier manifestación de las personas que nos rodean. Esto cuando el autor, esto se da cuando el autor responsabiliza cuando el autor responsabiliza a los personajes de la adaptación, o más bien al narrador de la adaptación de los personajes. Aquí vemos, Bakhtin nos dice, bueno, el responsable de todos los personajes de una narración es el autor. El autor, incluso en otro libro, dice Bakhtin que el autor se cuela, se manifiesta a través de su personaje. Algo del autor pasa al personaje, lo que implica que estamos viendo cómo en este caso el autor se desresponsabiliza, se
se hace el desentendido y pasa lo que pudiera ser la responsabilidad que según Baitín tiene el autor, se la transfiere a su narrador. Y el narrador es el que realmente realiza, responsabiliza entonces a los personajes. ¿Quién es quién aquí? Estimado maestro, excelente, excelente. Vamos a dejar un poquito para la segunda parte para que pueda entonces concluir su idea. Vamos a tener unos 5 minutos en una segunda participación, pero excelente su propuesta. Me gustaría leer el texto completo, el texto que está trabajando. Y bueno, ya más adelante podremos disfrutar un poquito más de todo esto que usted nos está explicando. De inmediato vamos a pasar con Cristal Pérez. Cristal, otro aspecto importante en la literatura son los temas que se trabajan en ella. En el caso de René del Risco Bermúdez, ¿cuáles son los temas que aborda en sus relatos? ¿Cuáles temas, Cristal, tú identificas en la narrativa de René del Risco Bermúdez? Muchas gracias por la participación. Cuando hablamos de temas, en cuanto a René del Risco Bermúdez, es un poquito, vamos a decir, hay que observar mucho y hay que observar bien, porque si bien su vida estuvo marcada por los aspectos sociales y políticos incididos en los 60 y estuvo también casi no se, Cristal, disculpa, ¿sí? casi no se escucha. A ver si puedes subir un poquito más tu audio, tu micrófono. Vamos a conectar el audio. ¿Me escuchan? Un poquito mejor, sí. Perfecto. Cuando hablamos de las temáticas tratadas por René del Risco Bermúdez en sus obras, tenemos que observar bien cómo fueron las construcciones que hizo en su producción, porque si bien su literatura fue enmarcada dentro de lo social, dentro de los años 60, algo turbulento, los años de posguerra, tenemos que fue un escritor bastante versátil, que no solamente se fue a las problemáticas, sino que también incidió en otros temas más universales. Entonces, primero resaltar mucho la participación de la maestra Rita y del profesor Berson Rosario, muy acertados. En cuanto al profesor Berson, destacar que esos personajes, la narrativa de René del Risco Bermúdez, eran básicamente unos personajes con corbata. Algo muy interesante porque todos, o la gran mayoría, tenían un nivel léxico muy parecido. Y bueno, algo del autor pasa al personaje, así como dice ese profesor, algo del autor pasa al personaje en esta construcción. Y bueno, voy a destacar las temáticas, principalmente del cuento Ahora que vuelvo Tron, de otros cuentos. Yo sé que la mayoría o todos ya han leído ese cuento. Y en este cuento especialmente, que fue escrito en posguerra en el año 1967, es una historia donde no tenemos unos personajes autónomos, sino que todo se desarrolla desde el punto de vista del narrador. Tenemos una posición focal del narrador y ese recuerdo que rebosa dentro del petromacorizano, que vuelve a su pueblo, es interesante porque es una introspección. Y dentro de esa reflexión es que se desarrolla la historia. Ahora bien, ¿qué temas podemos encontrar en ese cuento? No solamente un aviso de una denuncia social, porque tenemos claro que ahí está en boga la desigualdad. Tenemos que niño, que no era blanco, que no era caucásico, que no era una persona que
que se formó como su amigo en la universidad y que estudió, pues se queda como un limpiabotas. Y tenemos otro que se crió junto con él, pero su familia tuvo una posición mejor, por tanto se va a la capital y adquiere un estatus diferente. Y de ahí regresa más regordete, más formado, y comienza a reverbar todos esos recuerdos que vivió en su pueblo natal. Pero esta historia no es solamente un aviso de la desigualdad, sino también una vista a la inocencia que se vivía en ese tiempo. Incluso en palabras utilizadas como pandilla. Ahora mismo usted le habla a una persona de que usted forma parte de una pandilla y le dicen, bueno, tú estás en algún problema. Pero en ese tiempo pandilla era más dedicado a un grupo de jóvenes que se divertían y jugaban sanamente. Entonces la historia va más allá de lo que llamaríamos un monólogo de la memoria. Va más allá de una historia diacrónica que va contándonos sucesos. Esta trama que estructura ese discurso de esta pandilla de jovencitos que jugaban béisbol, que iban al río, que se iban sin el permiso de sus padres. Es una historia bastante inocente. Y es interesante cómo René nos muestra indirectamente cuál es la composición social dominicana de ese entonces. ¿Cuál sería pues el papel eh, social que juegan los personajes dentro de un mundo bastante inocente, bastante libre de problemas, pero los problemas estaban ahí, pero los personajes eran más bien allendes muchas veces a esta situación porque los padres eran los que dirigían ese destino. Y bien, hay otros textos que quiero también presentar. Se me fue poniendo triste Andrés, que el título es bastante parecido con el de Ton. Y pues esta estructura narrativa es una característica, tiene características innovadoras y hay que destacarlas porque René empezó a descubrir la cuentística en los 60 y en los 60 fue el boom latinoamericano y pues esto él lo llevó a su narrativa y se inspiró bastante, sobre todo en este cuento, donde tenemos una estructura bastante interesante. Empieza con el clímax, luego se va a la retrospectiva y luego se va al clímax. Y aquí, en esta historia, donde también volvemos al pasado, donde también tenemos un narrador que es personaje, pues también hace una reflexión social. Y el uso del peso, como la moneda dominicana era devaluada en ese tiempo, nos deja ver una situación que no es una denuncia explícita, pero sí los personajes sufren, los personajes están inmersos en ese mundo de crisis, de problemas, y es algo que se recorre en toda la narrativa de René, que los personajes están sumidos en un sufrimiento, en un pesar, en un dolor, en algo, y eso está no solamente con los problemas sociales, me di cuenta que también tratando temas universales, los personajes siempre tienen un problema y siempre recorren ese problema en toda la narrativa. En el barrio No hay banderas fue un cuento bastante bien estructurado, sobre todo porque nos lleva a una cultura, a una costumbre que había en República Dominicana, de que en los barrios cada vez que alguien moría en batalla, en lucha, de una protesta, pues se le erguía una bandera. Esto es muestra de su honor, de su valentía. Entonces, cuando se saca a la luz unos dominicanismos, también es interesante, pero al final nos quedamos con la amarga tristeza de que en el barrio no hay banderas. En el barrio ya los muertos son tantos que ya no hay banderas para velarlos. Entonces, en esa trifulca del 14 de junio, de todas esas quejas que hubo en el país y también la represión política, habían personas que eran asesinadas sin un motivo aparente, aunque gritaran o no gritaran, como le decían al teenager, que como quiera lo iban a matar. Y por algo estúpido, por algo tonto, como declara el personaje narrador, por simplemente rebelarse, y que también su padre fue desaparecido, o sea, lo desaparecieron y tuvo que ver con estos problemas. Pero también hallamos cuentos con tramas más universales,
no sirven después las palabras, como había mencionado la maestra Rita y el profesor Berson. Este cuento de dos enamorados que se citan en el malecón es muy bonito, pero otra vez volvemos al caso de que los personajes terminan no muy bien. Los personajes van como si fuese siguiendo la misma estrategia literaria que tomó Rulfo en sus cuentos del Llano en Llama, donde los personajes todos pues tienen problemas, terminan muertos, hay muchas vicisitudes, y aquí también es el caso, aunque sea un tema universal. Pero también en el cuento Cualquier tarde de estas, que es una muy buena pieza, está armada de una forma que llamaríamos de pura inventiva mental, imaginativa, porque hay un hecho real visto por el autor que desencadena la carrera imaginaria en la que nada de lo referido tiene que ver con lo dicho, y que el escritor deforma expresamente. El lector no se entera de esto, sino cuando existe una confesión al final. Y esto nos remonta mucho a los textos de Cortázar, que fue una de las influencias más grandes de René, porque en este paso de la realidad, del presente, a la retrospectiva, hay casi un paso de la realidad hacia la ficción, porque él nos traslada a un mundo, pero luego que nos choca con esa realidad, pues nos vuelve a ese presente. Y esto es lo que pasa en este cuento, donde nos devuelven otra vez a este lugar. Pero en cuentos como La oportunidad se describe la transformación de un revolucionario y rebelde en un burgués y conformista, donde se emprende un viaje a la infancia. Es decir, que el elemento más marcado que vemos en los cuentos de René es esa vuelta al pasado, es esa vuelta a la infancia, esa vuelta hacia donde habían ciertos problemas que él no dejaba escapar y no iba a dejar escapar. Porque aparte de que René se crió en este medio de problemas, también se educó en él y buscó exponerlos. No tuvo una denuncia social explícita, en mi opinión, pero sí sus personajes eran la viva voz de los problemas, y fue narrado de una forma bastante magistral, bastante delicada, bastante estética. Tanto así que los personajes mismos eran vistos como inocentes, no tenemos una especie de villano. Pero en los años del boom, también él adquirió algunas características honetianas, y sus cuentos se vieron marcados por un pesimismo, por un gran pesimismo, pero un pesimismo del tipo del deceso de las cosas, sino de reivindicación, de reformular, de revisar el Estado dominicano, las personas y la condición humana. Entonces, creo que también, aparte de un escritor que trataba las problemáticas, era un escritor existencialista, era un escritor que focalizaba sus pensamientos en los personajes, que le brindaba, como dice Bakhtin en Yo también soy, le brindaba de sí a los personajes y estructuraba sus narraciones dentro de un mundo bastante diverso. No solamente eran pensamientos reales que uno podía ver dentro de lo social, sino también pensamientos propios de sus sentimientos, y lo que más podemos destacar es que su espíritu fue sensible a cualquier situación. No podemos decir que solamente fue un escritor de posguerra, que se vio marcado en los problemas de junio, del 14 de junio. No podemos decir que lo que está marcado en él fueron los problemas del Trujillato, sino también cualquier tipo de problema existencial que pudo haberse involucrado. Incluso me atrevo a decir que leía tanto y se culturizaba tanto que en textos como La Mosca podemos ver aires del modernismo, ya que la mosca pues era azul, y al ver una mosca que estaba molestando al personaje y que quería ser sacada, al final el personaje dijo, bueno, esto es una mosca azul, me la voy a tragar.
y ver cómo la esperanza se yergue dentro de los personajes. Es algo que siempre estuvo dentro de él, pero sí podemos decir que hubo un deceso en sus personajes, siempre había un problema, siempre había una situación que los dejaba entre la espada y la pared. Los cuentos en esta carta y también una visión del alter ego. Creo que sus personajes siempre estaban en el medio de dos mundos paralelos, estaban contrastados entre la pobreza o la riqueza, el pasado y el futuro, el pobre, el rico, el explotado y el explotador. Y esta diversidad de contextos, de esta carga topográfica, nos da una visión crítica de las cosas. Creo que Muy bien. René siempre utilizó las Cristal, palabras estratégicamente para... no, termine esa idea para ¿Cómo? que termines esa idea para... Bien. Utilizó este contraste para mostrarnos un lado crítico de la realidad y poder hacer reflexionar a los lectores acerca de la construcción social dominicana. Muy bien, excelente, excelente, Cristal. Me has motivado a releer esos textos que mencionaste, sobre todo ahora que vuelvo, Tom. Felicidades por esta participación, al igual que la de los demás compañeros, ha sido maravillosa. Recordar que estamos en la semana aniversario de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que estamos en el conversatorio virtual René del Risco Bermúdez, análisis de su narrativa, organizado por la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, OCEPLANDI, y también por la Escuela de Letras de nuestra universidad. Agradecer la participación de los estudiantes y, por supuesto, de los profesores que se han mantenido desde que iniciamos y todavía están presentes en este conversatorio virtual. De inmediato vamos a continuar con la profesora Belkis. Belkis, la construcción de personajes y de atmósferas coherentes es una de las tareas más difíciles de la narrativa. Entonces, quisiéramos preguntarte cómo y con cuáles recursos construye René del Risco Bermúdez sus personajes y también sus atmósferas. Adelante, profe Belkis. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Excelente. Pues primero quiero dar las gracias por hacerme parte de esta bella experiencia, dar las gracias a mis compañeros, quienes indudablemente de una u otra forma pues vamos combinando las informaciones y es justamente lo que hace que esto sea sumamente coherente. Particularmente no puedo dejar de, antes de responder precisamente a la cuestionante de nuestro compañero, pues el hecho de que este es un autor en el que esencialmente nosotros nos hemos centrado en su poesía, hemos escuchado algunas de sus canciones, pero poder entrar en contacto con su narrativa de verdad que impacta, sobre todo aquellos que tenemos un origen humilde. Entonces, ya vista esa construcción, pues en esencia yo creo que la forma en la que René nos conduce como lectores en la historia, cómo nos hace cómplices, cómo nos invita a inferir exactamente qué es lo que sucede, porque hasta que tú no llegas al final, tú no puedes descubrir qué pasa. O sea, tú vas teniendo una serie de ideas sobre qué es lo que él va construyendo, sobre lo que se va viendo del personaje, pero indudablemente que es al final cuando tú verdaderamente descubres qué es lo que pasa. Pero yo tenía esta pista sobre lo que estaba pasando, pero en definitiva,
Bueno, entonces, para conducirnos en esencia, esa construcción se da basándose en la cotidianidad. O sea, nos hace parte de lo que puede suceder. Y es increíble que una persona con una posición social distinta, pues a la de muchos, se sienta tan parte del barrio, se sienta tan parte de la gente, que tenga tan buen dominio no solamente de esas formas de expresión que lo ubican indudablemente como una persona culta, sino que es capaz de relacionarse con cualquier ser. Entonces, hace en esa construcción lo siguiente: nos hace recordar a los personajes por el mayor tiempo posible o para siempre. Y creo que eso es lo más interesante. Particularmente porque los personajes son personajes abatidos por la violencia de la época, son depresivos, tienen una visión fatalista, desconfían, siempre están alerta porque sienten que algo más pasa. Y sobre todo el hecho de conectarnos con ese pasado juvenil. O sea, a mí me encantó mucho en la primera historia, no sirven después las palabras, porque él hace algo sumamente interesante con Alicia, en este caso, y con Lisandro. Alicia, que parece ser un gran amor, y cómo él trata por todos los medios de desechar a Alicia, y peor a Lisandro. O sea, este fue el estúpido que me robó a la mujer, este era el que ella miraba, este era por el que ella se mesaba el pelo. Entonces, trata de desaparecerlo hasta el punto de que dice: Alicia fue el nombre que yo le puse, o sea, ni siquiera si es Alicia o no es. Y esto no solamente sucederá en el caso de no sirven después las palabras, lo veremos también que sucede con Marcela, otro personaje. Marcela, que propiamente anda con un trozo de carne y resulta que era la niña con la que él se encontraba en esos rinconcitos, cualquier tarde de estas, que es propiamente como él denomina este texto. Fíjense que desde la forma en la que él va titulando las historias, nos conecta, nos enamora. Entonces, indudablemente los contextos que van apareciendo son sumamente relevantes, porque está el barrio, pero está la familia, están las situaciones que se pueden dar en cualquier familia. Por ejemplo, Gracita, que uno descubre después que está embarazada en los días de marzo, y uno se queda impresionado porque sabe que la muchacha escupe, doña Rosa parece no darse cuenta de lo que pasa, pero finalmente se pone la mano en la cabeza porque sí, descubre que cuando ella ya tiene náuseas, que se asoma a la ventana a vomitar, es porque hay otra cosa gestándose en el cuerpo de Gracita. Entonces, es una constante evocación al pasado, a la vida, el amor. Es una persona que indudablemente nos construye historias en las que uno no siente que la ficción propiamente está, más que por el hecho de que se nos dijo que era ficción, se nos dijo que a eso se le llamaba ficción. Y por ende, la credibilidad de la historia, los momentos que él nos presenta, pues digo nuevamente, nos enamora. El hecho del manejo de la violencia, digamos del tiempo, la violencia pues queda manifiesta, él no se deja tanto ver. Creo que para ser una persona que estuvo tan implicada en todos estos momentos, pues de manera tan activa, pues hay un antes y un después. Se nota que el autor se da cuenta de que el poder de verdad es algo que hay que tener mucho cuidado de no retar. Y entonces nos involucra, hay un personaje, Teresa, esto le pasó a Teresa, o sea, la situación política, o sea, como él deja ver, y se maneja también la infidelidad, pero la infidelidad, entonces tú tienes la idea de, ¿es infidelidad o es simplemente la visión del poder que aplastantemente te dice que tú no puedes pensar de una manera diferente? Y por ende, la gente que se presenta aquí, la construcción, toma en cuenta que la gente que hay en estos textos son gente de verdad, tienen sentimientos, son parte de una realidad. Y entonces, ¿cómo los presenta? Básicamente, él no presenta el personaje más que en el discurrir mismo del texto.
tú, si acaso en Ahora que vuelvo Tom es donde tú más te detienes a ver un personaje construido con muchos detalles, muchos adjetivos que dicen quién es propiamente Tom. Pero en la mayoría de los personajes tú tienes que descubrirlo en la medida que vas leyendo. Entonces eso también te genera indudablemente una tensión permanente. Y indudablemente que esta construcción nos mueve a esa atmósfera, o sea, donde se manejan los personajes, esos efectos que pueden producir en nosotros. Entonces, el mundo dominicano queda tan visible en la voz de René que, repito, yo jamás en la vida podría dejar de leerlo, porque abandonado como ha estado, yo creo que ciertamente él nos devuelve a ese pasado, a esa juventud, a esa niñez, a esa pasión, a ese saber que corre sangre por nuestras venas. Y entonces, más que el uso, porque como bien aclaró nuestra compañera Rita, más que el uso de una narración como tal, vemos una poesía que queda dibujada en la narración. Entonces, por eso no diría exactamente que él se centra tanto en los recursos como tal, sino que todo el simbolismo como que él nos presenta en su obra, básicamente es lo que le da la magia, o sea, todo es simbólico, todo es muy simbólico. Y sí me identifico, o sea, vamos a encontrar frases muy interesantes. Por ejemplo, él dice, un gustazo, un trancazo, o sea, es totalmente natural. Que vaya y que venga, que es algo que pasa. Entonces, rompió la taza, cada uno para su casa. Entonces, con ese dominio, aparte de la cotidianidad, con ese dominio del lenguaje, nos atrapa como lectores también. Entonces, la anécdota constante, las adivinanzas, hasta Pedro Animal. No sé si alguno de ustedes recuerda las historias de Pedro Animal, pero particularmente yo crecí con esas historias, comiendo la luna, pensando que era queso. Entonces, como el autor también implica a Pedro Animal cuando habla del olor de las tablas viejas. O sea, es totalmente marcador. Entonces, es una realidad que se vuelve hiperrealidad. Cuando él presenta a Marcela y sus encuentros infantiles, yo no sé cuáles pueden decir que tuvieron esos juegos infantiles en los que pues se encontraba con la muchacha, el muchacho, y de repente lo sorprendía la mamá, ¿y qué tú estás haciendo aquí? Que es el caso de Marcela. Y ese trozo de carne que maneja en un inicio René, y resulta que Marcela no llevaba el trozo de carne, simplemente fue el pretexto para él construir. Entonces, otro elemento importante es que lo concreto, que es como debe de ser, lo concreto supera lo abstracto y nos devuelve a la realidad y a la hiperrealidad. O sea, el estar en el mar, que para René es tan frecuente, el malecón, ¿verdad? El café, los parques, los ríos, o sea, él es capaz de aunar todos los elementos, todos los espacios para hacernos sentir esa atmósfera, hacernos sentir a los personajes. Y ahí entonces conectamos con esa construcción nuevamente, porque son las acciones, aunque parezca que nos relacionamos de nuevo con las visiones típicas en torno al abordaje literario, las acciones hacen que el personaje de verdad cobre vida. Si no haces algo durante esa acción, si no actúas, pues indudablemente no existirás, te vas a quedar ahí. Y esto es precisamente porque René se hace parte de la historia. Se hace parte de la historia de tal manera que la mayoría de sus creaciones marchan en primera persona, en segunda persona, precisamente se implica. Entonces, al describir los personajes las veces que lo hacen, entonces nosotros vemos a esa angustia, esos jóvenes heroicos, la depresión. Yo creo que uno de los elementos básicos que utiliza aquí René es precisamente el tema de la depresión, porque él mismo en su construcción luce deprimido, muy deprimido, una persona que no ha sido correspondida en el amor.
Entonces, es básicamente lo que a uno lo enamora del texto. Entonces, en el caso de, a mí me encantó también el hecho de que él, en esa presencia de las adivinanzas, hay un espacio donde él habla de los tanques de melaza, y yo recordé San Pedro de Macorís precisamente porque me tocó ir a San Pedro, a la UAS, a nuestra UAS, y una de las cosas que más me llamaba la atención era precisamente eso. Pero con esto, realmente lo que quiero caer es en lo siguiente. René del Risco Bermúdez, como lo afirmó Bustillo, nos muestra a personajes que de verdad son significativos, que son capaces de participar de ese mundo ficcional. Entonces, que son actores. O sea, por el otro lado también se da la idea de Barthes, de que son actores. Nosotros existimos por lo que hacemos, y es lo que creo. Creo que de todo lo que se ha referido, indudablemente, es la visión holística que yo pudiera presentar en este primer momento. Creo que el tiempo Muy bien. está prudente. Así es, muchas gracias, maestra Delkis. Excelente, excelente participación. Vamos entonces a continuar de inmediato con mi estimado profesor Orlando Muñoz. Orlando, mucho se ha dicho de la obra de René del Risco, pero seguro que hay algo que Orlando va a agregar, algo muy importante que Orlando va a agregar a este conversatorio. Orlando Muñoz, adelante. Sí, buenos días a todos y todas, compañeros de nuestra universidad. Y bueno, se han dicho muchas cosas interesantes y vamos a ver. Yo voy a tomar un par de textos, de fragmentos más bien de referencia, para aportar algo más a lo que ya se ha dicho. Curiosamente, los textos que nos han llamado más la atención han sido prácticamente los mismos, pero desde diferentes perspectivas. Y bueno, no sé si pueda compartir la pantalla, Faustino. Sí, adelante. Vamos a ver. Ahí pueden verla. Sí. Ok. Son dos cosas, digamos, muy básicas, que debido a la brevedad de las exposiciones, me voy a centrar solo en ellas. El primero es, bueno, una breve introducción, digamos. Esto pudiera ser un tema que me gustaría trabajar más adelante. Yo lo he titulado tentativamente Lo metalingüístico y lo metaliterario en la narrativa de René del Risco Bermúdez. Y bueno, ya Rita apuntaba algo y los demás compañeros han planteado algunas cosas en este sentido. René del Risco es un escritor que es muy de su tiempo. Es un escritor, ¿a qué me refiero? Preocupado por el lenguaje y preocupado por la literatura como tal. En este sentido, podemos inscribirlo dentro de o sea, hay muestras en su obra de un discurso metalingüístico y de un discurso metaliterario. Entonces, vamos a ver otro fragmento de No sirven después las palabras. Podemos comenzar por el mismo título. Ya el mismo título de por sí te plantea lo que también otros autores, algunos autores llaman la crisis estética o creativa del escritor. Con frecuencia
quienes escriben y sobre todo quienes comienzan a escribir sufren ciertos tipos de crisis. Porque Vallejo lo decía en un verso breve: quiero escribir pero me sale espuma. Es decir, quieren decir muchísimo y se atollan, dice Vallejo. Y muchas veces pasa esto con los escritores, sobre todo del siglo XX. El asunto de qué decir que pueda resultar nuevo. Porque parecía que hasta el siglo XIX era muy fácil hacer literatura, entre comillas, en el sentido de que bastaba con dar riendas sueltas a la imaginación y contar las cosas. Pero ¿qué pasa? Que se llega a un punto tal, digamos, de saturación de la poesía, la narrativa, que pareciera, o por lo menos esto es lo que muchos escritores revelan en sus testimonios, pareciera que sienten que ya se agotó todo, que qué vamos a decir ya, que no se haya dicho. Entonces, frente a esa situación, el escritor sufre una crisis creativa, que muchos llamaron una crisis del lenguaje. ¿Por qué? Porque de pronto, y muchos escritores en su momento hicieron conciencia de eso, de que todo había sido dicho, de que nada había nuevo bajo el sol, como dice la Biblia, pero que seguía la demanda, la necesidad de contar cosas, de cantar cosas, de decir algo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que enfrentar y lo que hay que vencer en ese punto? Bueno, precisamente el asunto del lenguaje. Y el asunto del lenguaje no es solamente el de las meras palabras, es también el de cómo organizar las palabras en el discurso. Vamos a seguir hablando de los mismos temas, del amor, de la vida y de la muerte, las tres heridas de que habla Miguel Hernández, pero cada quien, cada sujeto de la escritura tiene que decirlo a su manera, desde su singularidad. Y es precisamente ahí donde se juega la supervivencia del arte. Recordemos a propósito que se estuvo hablando desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX de la muerte del arte, de la muerte de la novela, de la muerte de la poesía, etcétera. Y esto también es un ingrediente vinculado con lo que vengo diciendo, con esa crisis creativa. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué escribo? Lo que escribo no vale la pena. Entonces, nos encontramos con una serie de escritores en el siglo XX que hacen metalingüística y metaliteratura. Se usan a sí mismos como personajes. El escritor, como narrador de su obra, irrumpe en la obra para ser personaje. Y hay un detalle interesante, lo vamos a ver ahora. Vamos a leer este fragmento que tengo aquí en pantalla del primer texto. No sirven después las palabras. Déjame ver si lo tengo aquí a ustedes. Necesito moverlos aquí para ver mejor esto. Allá voy. Dice: debo decir ahora, para despejar cualquier duda al respecto, que llamé a Alicia, a esta Alicia, no porque me recordaba en nada. Parece que se ha frisado un poco la conexión de Orlando Muñoz. Profesor Muñoz, ¿nos escucha? Sí. Ah, bueno, pues empiece a leer otra vez porque se frizó por un momento. Se frizó. Ok, vuelvo. Debo decir ahora, para despejar cualquier duda al respecto, que llamé a Alicia, esta Alicia, no porque me recordaba en nada a la otra Alicia, a la del instituto intermedio, sino más bien por un capricho. La llamé Alicia porque me pareció un buen nombre para una mujer que yo sabía de antemano que nunca estaría cerca de mí, que no iba a tocarme jamás con sus dedos que yo no conocía, pero que debían ser muy fríos y largos,
aunque ansiosos siempre, feroces, nerviosos entre esos cabellos que enredan y desenredan durante toda la tarde, mientras Lisandro se echaba puñados de maní a la boca y barbotea palabras que se van rápidamente en la brisa salada y violenta a veces. Lo de Lisandro fue algo más explicable, más lógico. Tuve un amigo cuando mi padre fue oficial de aduanas en la frontera. Eran los días en que yo recordaba fotos de Marlene Dietrich y Baby Ruth, etc. Y sigue por ahí con Lisandro, explicando también por qué elige ese nombre. Entonces, ¿qué vemos aquí? A un escritor que irrumpe como personaje en la obra para contarnos por qué él decide nombrar de X o Y manera a los personajes. Esto es interesante porque ya eso lo mete de plano a él como personaje del cuento y le hace el guiño al lector. Esto es interesante también, nos coloca frente a una de las tantas teorías. Hay varias teorías aquí que podemos ver. La de González Maestro de la literatura de diseño, es decir, cómo el escritor diseña todo el entramado de la obra. Nos coloca también frente a Gadamer, a Jaus, etcétera, que nos hablan de lo dialógico. Estamos hablando de la teoría de la recepción, de también cómo el escritor convoca al lector para que participe de si no de la creación, al menos de la recreación de la obra. Entonces, fíjense, lo que estoy nombrando coloca a René del Risco dentro de la plena contemporaneidad, no solo de la creación literaria, sino además de las teorías literarias del momento. Que precisamente ahí hay otro elemento del giro lingüístico y del giro literario propio del siglo XX, y es hacer la conciencia crítica de que se está haciendo literatura, de que el lector es consciente de que se está haciendo literatura y que por lo tanto el escritor se ve compelido a prácticamente dialogar con el lector. Y bueno, otro elemento que vemos aquí es el recurso a la imaginación. Me recuerda también, Milán Kundera tiene su famosa novela, de la insoportable levedad del ser, tiene un recurso parecido a este, y es el de explicarle a los lectores el porqué de su personaje, es decir, hacer conciencia, es decir, todos estamos conscientes, yo como escritor y tú como lector, debes estar consciente de que yo estoy diseñando una obra, tú estás participando de este diseño. Entonces, Kundera lo hace Cortázar, pero lo hizo mucho más atrás. Recordemos, Unamuno en Niebla. Aquí hay un elemento interesante también y es ponerse a conversar con los personajes. René del Risco suele hacer eso también. El personaje, en el otro cuento, en Cualquier tarde de esta, el personaje irrumpe también en la obra. Vamos a releer entonces estos dos parrafitos para terminar. Sé que el tiempo apremia. Dice: los sábados a esta hora me siento satisfecho. Ya tarde en la noche me acuesto pensando en sus cabellos y en sus senos, en su boca pulposa, en la tenue línea de vellos que parte de su ombligo. Pienso en sus brazos, en las palabras que fervorosamente me dicen el oído. Pienso también en sus espaldas, en el sonido de sus pasos en la habitación, en sus muslos espléndidos. Y me río pensando que a veces, cuando la veo caminar desnuda, imagino que es una encantadora yegüita enamorada. En esos momentos me asalta el deseo de tirarme de la cama y saltar sobre sus espaldas, sobre sus ancas, y correr hacia el patio cabalgándola, dándole palmadas en las nalgas y acariciándole el pescuezo.
Ahora son las 3:15 de la tarde. Hace un rato que dejó de llover. Me disculpan la puntuación porque fue que lo tomé de un sitio que parece que estaba, bueno, esos sitios de internet donde no corrigen ortografía ni nada. Hace un rato dejó de llover, he llegado a mi trabajo y de repente me convenzo de que no conozco ni he amado nunca a ninguna Marcela. Pero recuerdo que al salir de mi casa, una pequeña niña con el pecho desnudo cruzaba la calle con un pedazo de carne apretado entre los dientes. Bueno, aquí tenemos otra vez el escritor puesto en evidencia. Él mismo nos plantea que en este caso, esa niña que cruzó con el pedazo de carne apretado entre los dientes es un leitmotiv, es simplemente un punto de partida para la ocurrencia de un relato. Y este relato es curioso, fíjense lo curioso que es una niña y el relato se desarrolla como un relato erótico. Y esto es interesante no solamente como estrategia discursiva, como ocurrencia escritural, también hay que verlo en la perspectiva de la historia de la literatura dominicana. ¿Qué hay que destacar también en este relato? Bueno, el erotismo no es muy común en nuestra literatura hasta ese momento. A pesar de que, ojo, Fabio Fiallo, entre finales del siglo XIX y principios del XX, muy atrevidamente se lanzó por ese cauce. Ciertamente, después de Fabio Fiallo, el erotismo prácticamente salió de nuestra narrativa. Se quedó un poco opacado. No es que no exista, sino que es muy leve, estuvo apagado. Yo creo que probablemente, ahí volvemos al contexto, las dictaduras, lo dije en plural, estoy consciente de lo que estoy diciendo. Otro de los compañeros lo dijo hace un rato, las dictaduras influyeron mucho en que ciertas libertades creativas se inhibieran. Y es interesante. Sí. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agota. Maravillosa tu exposición. Me gustaría que en un minuto, si es posible, en un minuto recojas y cierres tu participación, porque tenemos que darle oportunidad a los demás, que será también breve, de 2 minutos como máximo, porque a las 11 tenemos un conversatorio parecido a este sobre Jorge Luis Borges. Y además faltan las preguntas y algunos comentarios de los participantes. Entonces, Orlando, en un minuto, por favor. Bien. El valor de la narrativa de René del Risco Bermúdez hay que verlo en el siguiente sentido. Número 1, el escritor se coloca a la altura de su tiempo. Sus estrategias, sus técnicas discursivas están a la orden del día. No es un escritor desfasado, es un escritor que intenta colocarse en su tiempo, que tiene las influencias del momento, que por tanto puede inscribirse, como ya se dijo, dentro del contexto del boom hispanoamericano. Es un escritor que desde el punto de vista de la literatura dominicana logra algunas cosas interesantes, como por ejemplo rescatar el discurso erótico en nuestra narrativa. Es un escritor, además, que su atmósfera, su contexto, Bueno, volvió a frizarse la conexión del compañero Orlando Muñoz. Entonces, qué lástima, porque tan interesante todo lo que ha dicho, todo lo que estaba diciendo. Vamos a aprovechar entonces y a pasar con la profe Rita Díaz, que en un minuto logra. Profe Orlando. Textos. Sí. No, que se frizó nuevamente su participación. Bueno, yo decía por último ya. Sí, brevemente. Sí, que las técnicas narrativas, el lenguaje,
el hecho de que hay mucho de dominicanidad en el discurso de René y mucho de universalidad por el lenguaje que hace más. Esos ingredientes interesantes como el aliento poético de su narrativa lo hace perdurar en el tiempo. Muy bien, excelente, excelente participación. Vamos de inmediato con la profe Rita Díaz. En un minuto, vamos a tener un minuto todos los demás participantes porque, nos hemos alargado un poquito. Entonces, Rita, en un minuto para que por favor concluyas con ideas puntuales, ¿verdad? Sobre todo lo que estuviste comentando desde el inicio. Profe Orlando, por favor, para que deje de compartir pantalla. Sí, voy a... ¿Se ve mi pantalla ahí? No, todavía. Puede decir... Fíjense que tengo un problemita técnico aquí. Voy. Ok. Bueno, pero puedo ir comentando mientras el profe le da acceso. Adelante, sí. Sí, bueno, como habíamos escuchado y dialogado sobre la participación de René del Risco Bermúdez en la literatura dominicana, tenemos... Puedes compartir, puedes compartir. ¿Ahora se ve? Sí. Ahora se ve. Perfecto. Entonces, las variables del registro, que es la parte que me corresponde, hay que tomar en cuenta las variables contextuales, sociolingüísticas, que condicionan el modo en que la lengua se usa en un contexto concreto. Dentro de esos factores está el estatus y el tipo de receptor con el que se establece la comunicación. Y sea de manera consciente o inconsciente, René del Risco Bermúdez rescata una parte de la sociolingüística dominicana, pero no toda la población estaba en la capacidad intelectual de comprender sus escritos. O sea, aunque hay una narrativa sencilla, el registro no es tan sencillo como quizás la época, pudiéramos decir, la época lo ameritaba. El tipo de vía o canal comunicativo varía constantemente. Los usos y costumbres de la sociedad que tiene lugar este hecho comunicativo, tenemos que tener pendiente que parte del narrador se relaciona directamente con una élite, con un registro un poco elevado, y que el registro informal, llámese de la comunicación familiar o entre amigos, y la misma oralidad que él recoge, obedece a las características de la sociedad de la época. El registro coloquial o familiar es un registro con falta de planificación, preferencia por estructuras simples, pero, como le decía al principio, no recae dentro de los vulgarismos, no hay ese populismo que quizás evidencia de otros textos, que es evidencia de nuestra idiosincrasia, no está identificada en la parte de la escritura de este autor. Finalmente, es un registro representativo de los distintos estratos sociales y académicos, utiliza mucho el lenguaje figurado en la voz oral de los personajes que pertenecen al barrio, que pertenecen al campo, maneja de lo formal directamente desde el narrador en primera persona, el registro es semiculto a culto, y lo informal lo deja para esos estratos sociales bajos que le caracterizan como la criada, los muchachos que van al colmado, los muchachos de la época. Indiscutiblemente es una narrativa superior a la época de 1970 y algo. Todavía para el siglo XXI hay vocabulario que habría que buscar en el diccionario, nuestros jóvenes tendrían que hacer uso del diccionario. Hay marcas de americanismo cuando él dice, por ejemplo, la nena. Nosotros para decirnos referirnos a una niña, no hablamos de la nena, hablamos de la niña, de la muchachita, y él dice la nena, con una expresión un poquito ya más inclinado al lado de Puerto Rico. Utiliza muchas expresiones en inglés que están marcadas por la misma influencia de su formación. Recuerden que René del Risco Bermúdez es de una familia acomodada, no solo económicamente, sino intelectualmente. Es un niño que crece en una familia donde constantemente está rodeado de libros, de estudios, un vocabulario muy refinado y un vocabulario muy bien cuidado.
Muy bien, mi estimada Rita, excelente. Perdón, pero Sí, es sí, que gracias. a las 11 tenemos otro conversatorio y queremos cumplir con el tiempo. Perfecto. Entonces, Rita, gracias. Versus Rosario, 2 minutos, lamentablemente, 2 minutos para que puedan concluir sus ideas. Adelante, Excelente, Person. excelente. Quiero concluir la idea que venía trabajando Sí, sobre René. No voy a abundar mucho, sencillamente voy a leer este párrafo que tengo a mi frente. Dice, para el referido escritor ruso, refiriéndome a Baitín, cada autor se perfila en sus personajes. En este caso, de René del Risco Bermúdez, es él el responsable de la adaptación del narrador, no de los personajes. Es como si el autor de los cuentos, Bermúdez, se quisiera quedar lejos del contexto textual de la trama narrada, desparramando toda la responsabilidad de lo dicho y hecho por los personajes sobre el cuerpo estético del narrador y con ello eludir todo género de compromiso de lo que acontezca en cada pieza. Eso es más o menos lo que quería acotar. No voy a referir a ninguna de las otras por lógicamente el tiempo, pero sí quería determinar la importancia de este conversatorio. Miren, los escritores menos conocidos y menos estudiados por la crítica dominicana han sido los escritores de la narración, llamado de la narración del 60, y con ello a René del Risco Bermúdez. Solamente conocemos por lo antologado que ha sido, por lo muy antologado que ha sido, ahora que vuelvo Tom. Sin embargo, leyendo esta riqueza de este narrador que lo maneja todo, ¿verdad? Donde pudiéramos entrar incluso en alguna hasta contradicción entre los que hemos participado, sería interesante que esto se amplíe no solamente a él, sino que se llegue también a otros escritores de esa generación muy poco estudiada por la crítica dominicana. Muchas gracias. excelente, profe. Muchas gracias a usted por tan maravillosa participación. Entonces, Cristal Pérez, brevemente, y luego Delkis, 2 minutos, pero súper breve. Adelante, Cristal. No se escucha, Cristal. Tiene que activar el audio. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ah, perfecto. Entonces, se hace hincapié en la idea de que los temas que trabaja René del Risco son muy diversos, marcados por dos planos, su sensibilidad social, pero también su sensibilidad humana ante las situaciones cotidianas. Las estructuras narrativas que tuvo fueron muy vanguardistas, fueron atraídas por estos escritores del boom latinoamericano, que incluso varios de los cuentos que no se mencionaron bastante, pero sí hay que mencionarlos, fueron los cuentos número 1, cuento 2 y cuento 3, que es básicamente un tríptico, donde el escritor juega con el tiempo, vuelve y nos remonta al pasado, pero también al presente. Y aquí añade otro elemento y es que juega con las voces narrativas, haciendo una polifonía bastante magistral. Los personajes hay que destacar que son formados sin muchos detalles. No tenemos muchos detalles de los personajes de René del Risco. No tenemos unas características muy detalladas, sino de lo que él focaliza el personaje que él quiere que nosotros visualicemos en esa realidad social y expone de forma muy estratégica la situación social. Y como dijo la maestra Rita, empleó bastante anglicismos, pero sobre todo empleó los anglicismos que fueron los que quedaron como evidencia de la intervención norteamericana. Esos anglicismos que nos quedaron. Y es interesante porque esta narrativa es bastante valiosa y debemos seguir estudiándola. No solo porque es social, sino porque es diversa, es rica en vocablos, es rica en temáticas y creo que tiene mucho que aportar a la sociedad dominicana. Muy bien, maravillosa participación, Cristal. Inmediatamente paso con Delkis Molina. 2 minutos, Delkis, para que puedas, digamos, cerrar tu participación. Adelante, Delkis. Primero confirmo, ¿me escuchan? Sí. Ok. Pienso hacer uso de un tiempo menor. Creo que lo que más puedo valorar es que René
construyó en su época hasta hacerse un símbolo, y que su muerte no sabremos si realmente fue a destiempo o fue en muy buen tiempo, porque hasta su muerte fue literaria. Y creo que pasaré de lo narrativo a referir pues una de sus construcciones más conocidas, que es Una primavera para el mundo, porque creo que es en ella donde nos deja ver que a pesar de todo lo fatal, todo lo depresivo que se puede percibir en sus narraciones, pues la esperanza está ahí, la esperanza está en él. Y a la par, pues la invitación a venir a este mundo narrativo, a conocer este mundo literario. Entonces, ven que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo que la luz del sol no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor, cantaremos a un nuevo sol. Y creo que con esa parte particularmente yo cierro y además dando las gracias nuevamente a ti y a todos los que hicieron posible esta actividad. Excelente, Delkis. Gracias a ti por participar. Y wow, qué inmensa es mi escuela de letras. Qué inmensa, qué participaciones tan puntuales, tan bien pensadas. Gracias, Rita, Berson, Cristal, Delkis, Orlando. Qué maravilloso fue escuchar todas estas ideas que ustedes han planteado acerca de este grande de la literatura dominicana, René del Risco Bermúdez. Recordar que estamos en la semana aniversario de nuestra facultad, la Facultad de Humanidades, y que este conversatorio ha sido organizado por la Escuela de Letras, por la Oficina de Planificación de la Facultad de Humanidades, también con la participación y el apoyo de el grupo académico y cultural Generatio Nova Universitas.